Muy buenas, volvemos a tener Fórmula 1 este fin de semana y además en un circuito que lo amas o lo odias. Yo debo confesar que lo amo más que lo odio, pero bueno, es un circuito espectacular que normalmente no nos deja grandes carreras, pero sí que tenemos que entenderlo bien. Es uno de los circuitos más extremos, este de Mónaco, y en este vídeo os voy a explicar por qué. Tanto con datos para compararlo con otros circuitos como lo que hacemos siempre de mirar telemetrías, reglajes, cómo está cada curva, la diferencia entre sectores, todas estas cosas. Así que si queréis llegar bien preparados a este fin de semana en Mónaco, pues os recomiendo que os quedéis hasta el final. Y por cierto, antes de empezar, os lo recomiendo siempre, y no podía ser menos hoy por supuesto, Level Up Academy es mi academia personal para quien quiera formarse en automovilismo. Además también hay contenido específico para simuladores, por si os gusta el tema del sim racing. Así que de verdad, no me quiero enrollar mucho, pero es que tenéis ahí absolutamente de todo. Tenéis más de 50 cursos de telemetría, de estrategias de carrera, de aerodinámica, de mecánica, de todo lo que se os ocurra. Y además, no importa si tenéis mucho nivel o poco, si tenéis mucha edad o poca, si estáis en una ingeniería, si sois simracer aficionados que no tenéis ni idea de ingeniería ni temas por el estilo, vais a poder empezar en vuestro nivel y profundizar hasta donde queráis y en el tema que queráis. Así que echadle un buen vistazo, que tenéis todas las facilidades del mundo. Es una tarifa plana, o sea que si os dais de alta un mes, que no hay ni permanencia, ni que pagar matrículas, ni nada por el estilo, durante ese mes vais a poder verlo absolutamente todo. Que ya no tenéis tiempo, no queréis aprender más cosas, ya no hay más cosas que os interesen, pues os dais de baja cuando queráis, os metéis en vuestra cuenta, cancela la suscripción y se acabó. Así que es muy sencillo y tenéis todo lo que os podáis imaginar relacionado con automovilismo, tanto real como virtual. Dicho esto, hechas las presentaciones, vamos con los datos del Gran Premio de Mónaco, de este circuito en concreto. Y empezando por la longitud, como hacemos siempre, es con mucha diferencia el circuito más corto de todo el calendario. No llega ni siquiera a 3,5 kilómetros, son 3,33, y esto lo coloca con diferencia con el circuito de menos kilómetros y por tanto en el que más vueltas se van a dar. Son 78 vueltas, que son una locura. Venimos de carreras que se daban en circuitos de 5,5 kilómetros más o menos, dábamos en torno a 56, 58 vueltas y aquí se dan 78. Importante, en este Gran Premio de Mónaco va a haber que parar 2 veces. Lo bueno es que como tienes 78 vueltas, tienes 78 oportunidades de parar. Va a ser muy interesante porque la degradación no suele ser muy alta. El tema del undercut suele funcionar solo si tú ya de por sí llevas un coche con mucho mejor ritmo, y como hay alta probabilidad de safety car, si paras prontito para intentar jugársela al de delante con un undercut, si justo después sale un safety car, él va a ahorrarse mucho tiempo en la parada y a ti te va a salir mal la estrategia. Así que, como encima es obligatorio tener 2 paradas, veremos en qué queda esto, porque es un experimento de este fin de semana. Otro dato interesante en cuanto a longitud, la distancia hasta la primera curva es muy poquito, perdonad que el gráfico no se vea del todo bien, pero son unos 100 metros desde la meta hasta el primer punto de frenada. Es una distancia cortísima y por eso es tan importante la clasificación, que ya lo era en Imola porque se suponía que era difícil adelantar, que luego nos sorprendió la cantidad de adelantamientos que vimos, pero en Imola también había una distancia generosa hasta el primer punto de frenada, es ese Emilia-Romagna que veis ahí, pero en Mónaco es más difícil adelantar que en Imola. Y además la distancia hasta el primer vértice o hasta el primer punto de frenada, que es lo que tenéis aquí en el gráfico, es más corta. Por lo tanto, si lo pierdes en clasificación, es prácticamente imposible recuperarlo en la salida. Quizá después, si te sonríe la suerte en carrera, sí. Pero confiarle tu rendimiento a la suerte en Fórmula 1 suele ser bastante arriesgado. Y si hablamos ahora de curvas, en Mónaco hay muchísimas, son 19, son las mismas que teníamos en Imola, pero en un circuito mucho más corto. Por lo tanto, el ratio de curvas por cada kilómetro de circuito está disparadísimo, casi 5,7 curvas, es decir, más de 5 curvas, casi 6 por cada kilómetro de circuito, cuando lo normal es tener pues 3, 3,2... Creo que no quedan dudas de lo denso en cuanto a curvas y lo revirado que es este circuito de Mónaco. Además hay bastantes más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda y sobre todo de baja velocidad. Fijaos que hay 7 curvas de baja velocidad hacia la derecha, cuando lo normal es que los circuitos no lleguen ni de lejos a tener 7 curvas de baja velocidad en total. Luego también hay algunas hacia la izquierda, pero como la mayoría de curvas son de baja velocidad y hacia la derecha, el neumático trasero izquierdo es el que más suele sufrir aquí. Veremos porque vuelve a llevar Pirelli aquí la gama más blanda de neumáticos, incluyendo el C6, que solo lo hemos visto en Imola, que era ese neumático blando, así que nos dejaremos sorprender en función de las condiciones de pista, a ver si por fin aparece desgaste en Mónaco, porque además, como hay que parar 2 veces, quizá los pilotos aprieten más. Veremos, esto todavía es una incógnita. Luego, por supuesto, también hay algunas curvas de velocidad media, más hacia la derecha que hacia la izquierda, y también nos encontramos algunas curvas de alta velocidad, hay un par hacia la derecha.
No es un circuito de curva rápida, no es un circuito de curva media, no es un circuito de rectas, es un circuito sin ninguna duda de curvas muy lentas. Y si pasamos ahora a las frenadas, en total hay 11, sí o sí obligatorias, es decir, sin contar pequeñas levantadas del acelerador, no, golpes de freno medianamente contundente. Hay 11, son muchas, pero sobre todo para 3,5 kilómetros casi de circuito, pues os podéis imaginar muchísimo protagonismo del freno, pero solo hay una frenada fuerte, porque no hay rectas para alcanzar mucha velocidad. Las frenadas fuertes son de ir a mucha velocidad y que te encuentres con una curva muy cerrada, entonces tienes que frenar muy fuerte. Es que en Mónaco solo hay una zona en la que puedes alcanzar velocidad relativamente alta, que es esa zona del túnel que termina con la chicane, que además es una pendiente hacia abajo de la frenada, y tenemos ahí además unos muros, además una especie de chicane doble, una zona mítica de este circuito de Mónaco, que luego la repasamos además con la tablet. Es un circuito de frenadas en general, no muy fuertes, pero porque no hay rectas para alcanzar mucha velocidad. El porcentaje de vuelta en el que se va tocando el freno, os lo podéis imaginar, es altísimo, en torno a un 22% de la vuelta, que puede ser incluso mayor en función de las condiciones de pista, y es que no tiene comparación con el resto de circuitos. Por eso la temperatura de los frenos es clave, es una temperatura muy alta, tanto la media de una vuelta en total, porque no da tiempo a refrigerarse, como la máxima, porque nos estamos moviendo además siempre en un rango muy alto, como la mínima, porque como no da tiempo a refrigerarse y a que caiga mucho la mínima, por supuesto, la media hace que sea alta, pero que la mínima también. Es decir, pillando el punto de menor temperatura de todos los circuitos, sigue siendo de los más altos. Así que mucho ojo con los frenos, pero a quien se le dé bien, especialmente las frenadas, aquí tiene bastante ganado. Y pasando al otro pedal, el del acelerador es, con mucha diferencia también, el circuito en el que menos porcentaje de la vuelta se va acelerando a fondo, porque es un circuito en el que justo cuando empiezas a dar gas a fondo, que además vas dando gas con mucho cuidado por la falta de agarre, por la curva es muy estrecha, todo, pues justo cuando ya vas al 100, ya tienes que soltar otra vez porque viene otra curva. Por eso de las casi 5,7 curvas por cada kilómetro de circuito. Así que el acelerador no es tan protagonista. Sí que es interesante el rendimiento del coche saliendo de curvas lentas, pero no ya cuando se alcanza una velocidad media, porque ahí justo es cuando ya se tiene que volver a frenar para la siguiente. Y además, recordad que estos datos están sacados del simulador con el mismo reglaje, en las mismas condiciones en todos los circuitos, porque la idea es comparar los circuitos entre sí, no saber exactamente cuál va a ser el dato de velocidad de tal. Con esos mismos reglajes, Mónaco es el único circuito en el que no se llega a engranar la octava marcha, para que os hagáis una idea de lo poco que importa lo bien que vayas en rectas muy largas, porque es que no se llega ni siquiera a engranar octava marcha, que sería el rango máximo de velocidad de un Fórmula 1, donde además también afecta más el drag, ese arrastre aerodinámico. Y terminamos todos los datos con dos muy interesantes respecto al giro de volante. No es el circuito en el que menos porcentaje de la vuelta vamos con el volante totalmente recto, ahí está el circuito de Zandvoort, que además desaparecerá en los próximos años, así que sí que ocupará ese puesto el circuito de Mónaco, pero para que veáis, sí que alguna zona de recta, incluso entre las curvas tienes que poner el volante lo más recto posible, y el circuito de Zandvoort está constantemente en lo de otro. Pero la media de lo que se está girando está en casi 50 grados, cuando lo normal de los circuitos en los que hay mucho giro y pocas rectas está en torno a unos 30 grados, los que menos tienen pues en torno a unos 20, y este llega casi a 50. La media de lo que estamos girando, sin importar si es a izquierda o a derecha, por supuesto. Es una barbaridad y nos ejemplifica lo que es este circuito de Mónaco, por qué es tan extremo y por qué es tan especial. Y ahora que ya tenemos este buen contexto de cómo es el circuito de Mónaco, cómo se compara con los demás, vamos como siempre a ver cómo es este circuito más en detalle con la tablet. Esto es el esquema general, como siempre, 3 sectores. Primer sector en rojo, que lo tenéis por aquí, un sector bastante especial porque luego en el segundo tenemos la zona de menor velocidad de toda la temporada de Fórmula 1, no solo de este circuito, luego una zona de recta que es la más larga de este circuito, la única frenada fuerte, zona de baja velocidad, curva de velocidad media alta, luego estas enlazadas que sí que son ya de velocidad media alta también, no tienen nada que ver con este principio del segundo sector, y luego estas curvas también de muy baja velocidad. Los tres sectores son relativamente distintos entre sí, pero quien va a ir bien va a ser quien vaya bien en curva lenta, porque esta curva 1 es de muy baja velocidad y luego todo esto es cuesta arriba. Estas curvas sí que son bastante largas, que no es algo que reinen en el circuito de Mónaco. Lo normal es que sean curvas de tirar el coche y enderezar, o curvas de ir cerrando mucho y luego ir enderezando, pero no de mantenerte con el volante siempre en los mismos grados, como sí que puede ser algo parecido esta curva 5, ahora la analizamos, y luego enlaza con la 4. El segundo sector, como decía, empieza muy revirado, la parte central es de mucha velocidad y luego vuelve a terminar revirado. Esta parte pues también es importante para el tiempo por vuelta, lógicamente, pero no tanto como esto, e incluso esta especie de recta
y luego la frenada fuerte que tenemos aquí. Y luego el tercer sector es como una especie de mezcla. Tenemos aquí enlazadas de velocidad media-alta, zonas de baja velocidad. Así que lo que solemos decir siempre de, oye, si tienes más carga aerodinámica eres mejor en este sector, si tienes más velocidad punta en este, pues en Mónaco casi que no se aplica. Tienes que ir bien en curva lenta sí o sí, porque aunque por ejemplo en el segundo sector veamos una recta aquí que parece larga, pensad que este circuito son 3,3 kilómetros. Es casi la mitad de algunos. De hecho es menos de la mitad que el circuito de Spa, para que os hagáis una idea. Así que esta recta que aquí parece larga, bueno, para lo que es el circuito sí, pero si lo comparamos con el resto de recta que hay en otros circuitos, pues no es para tanto. Y luego en cuanto a zonas de RS, ¿qué pasa? Pues que brillan casi por su ausencia. Solamente tenemos una zona de RS, la tenemos en la recta de meta. Cuidado, no importa a qué distancia salgas de la curva 19, importa a qué distancia vas en la curva 17, que es justo antes de la frenada de la 18, que luego se enrosca con la 19 y tal. Ahora explicamos toda esa zona. No os confundáis, aunque aquí esté a menos de un segundo, si no lo estuvo aquí no va a poder abrir el DRS. Y lo de siempre, si aquí estás a menos de un segundo y consigues adelantar aquí, da igual que ya estés por delante, aquí vas a poder abrir el DRS. Pero pensar que aquí vas a poder adelantar es bastante optimista, aunque sí que ha habido años donde lo intentan, porque te tiendes a abrir por aquí, el otro se te puede colar por el interior, entonces ahora analizamos esa zona que tiene su miga también. Y aún así es curioso porque aunque esta sea la única zona de DRS que podemos esperar que todos los adelantamientos van a estar ahí, se reparten entre esta zona de DRS con la frenada de la 1 y toda esta zona en la que no se puede abrir el DRS porque incluye la curva número 9, esa zona del túnel sería muy peligrosa, entonces no se abre el DRS ahí, pero luego se puede apurar la frenada de la 10 y por eso también se dan algunos adelantamientos aquí. Pero os digo, con que se dé algún adelantamiento en alguna zona, ya va a ser de las zonas en las que más adelantamientos se vean, porque es un circuito en el que es complicadísimo adelantar por lo revirado que es y por lo estrecho que es, que además tenemos muros por todas partes. Y ya aclarado cómo es el circuito, vamos más en detalle a cada una de las curvas. Curva número 1. Fundamental salir bien de ella, y como siempre, para salir bien tienes que entrar bien. Es una curva que se enrosca más de lo que parece al final y aquí empieza una fuerte pendiente hacia arriba. Si empiezas esto con poca velocidad lo vas a penalizar un montón, porque no es una recta infinita lo que tenemos por ahí, pero sí que se nota. Y además al ser cuesta arriba penalizas más todavía. Importantísimo, no ser demasiado agresivo con este piano, porque si no el coche te salta y te vas contra este muro. Lo peor es chocarte, lógicamente, pero si para evitar el choque tienes que levantar, corregir y demás, pues pierdes un montón. Entonces, tienes que estar bien abierto antes de la 1, pero no por aquí, sino por aquí. Volvemos a tener una frenada de este estilo, de estar en mitad de pista o más o menos por aquí a un tercio para frenar en línea recta, y justo cuando nos acercamos a este muro es cuando se empieza a girar. Es una referencia interesante y además se nota claro cómo están alejados de este muro. Si miráis las cámaras on board y se van acercando, y justo cuando se acercan es cuando empiezan a tomar esta curva. En caso de duda de no sé cómo están los neumáticos, si voy a poder frenar bien, si no, lo que sea, siempre mejor sacrificar la entrada para asegurarte que vas a salir bien. Porque como te vayas largo, te tengas que venir a esta escapatoria, por supuesto, pierdes mucho tiempo. Si te comes este piano también. Si tienes que frenar muy fuerte la salida para no chocarte ahí, pues lógicamente también. Así que muy crítica esta curva número 1. Y luego en salida sí que es verdad que no es muy trágica normalmente, porque se suelen colocar bastante bien los pilotos. Si alguien intenta hacer un interior o alargar mucho la frenada o lo que sea, suele ser más peligroso, entonces suelen ser bastante cautos en general. Pero a saber lo que nos encontramos este año, que eso siempre es una sorpresa. A partir de ahí tenemos una pendiente hacia arriba que va haciendo una especie de S, se puede hacer a fondo, no hay problema, pero la mayor dificultad viene en la curva 3. Es una curva muy larga y no tenemos el vértice aquí, sino como veis, aquí tiene una especie de vértice, se aplana y luego al final tiene un vértice más cerrado. Y si de este vértice más cerrado sales demasiado abierto, te puedes fastidiar la trazada para la curva 4. Entonces lo que hay que hacer es ir poquito a poco, para estar aquí pegados, te abres a mitad de pista y luego te vuelves a cerrar. Hay que tener dos referencias para la 2, 3, 4. La 2, estar bien abierto, pero luego la primera referencia, la 3, es aquí y la segunda es aquí. Te puedes alejar de este muro por aquí, ganando mitad de pista para luego cerrarte. Y justo pasa algo parecido a lo que teníamos en la curva 1. Justo cuando ya te estás pegando a este muro es cuando tienes que empezar a girar. Y además la 4, aquí justo hay una pendiente hacia abajo que es bastante traicionera, porque es verdad que al ser pendiente hacia abajo es más difícil que llegue a patinar las ruedas y que pierdas la parte trasera, pero también te empuja hacia afuera, te induce ahí como cierto subviraje, esa inclinación del circuito. Entonces, mucho ojo, por supuesto, también con ese murito que tenemos ahí.
una pendiente hacia abajo, muy fuerte pero no muy larga, porque aquí no hay distancias largas entre las curvas en Mónaco, y tenemos la curva 5, que yo debo decir que me parece de las más complicadas del circuito. Es como que pasa así un poco desapercibida, pero es muy complicado porque tienes un peralte muy fuerte aquí por el interior y lo tienes que aprovechar, pero como te intentes aprovechar más de la cuenta, te chocan contra el muro y la has liado. Así que frenada muy importante, una vez más, ante la duda, frenar antes, porque con esta pendiente hacia abajo es fácil ver a algún piloto que se va por esta escapatoria y tienes que hacer un trompo para salir de ahí y evidentemente vas a perder un montón de tiempo. Así que ante la duda, asegurar la entrada, ir poquito a poco redondeando, te puedes abrir hasta aquí y luego hasta aquí para encarar la curva más cerrada y más lenta de toda la temporada de la Fórmula 1. Una horquilla absolutamente mítica y suele haber también alguno que intenta adelantar ahí, pero es un suicidio porque ya no solo es lo estrecho que es el circuito aquí, sino que los Fórmula 1 son muy largos, entonces ocupan mucho en esta curva que parecen como autobuses dando aquí la vuelta e intentar ahí un paralelo pues suele terminar bastante mal. Aún así, ya digo, de vez en cuando hay alguien que lo intenta. Entonces, como decía, lo más importante entre las 5 y las 6 es tomar una trazada muy orgánica. Aquí en el interior te abres, bordeas este muro, te sigues abriendo, bordeas este y aquí frenas y redondeas, haciéndolo todo como sin forzar demasiado, pero es verdad que aquí vas a tener que meter un giro de volante brutal. Es la curva de toda la temporada para la que más hay que girar. De hecho, es típico ver cómo los pilotos sueltan una mano porque ya no les da el giro, entonces tienes que girar con una mano retorciendo el volante todo lo que puedas y luego te abres aquí un poquito, da tiempo a abrirse para las 7 y la tomas así. Sí que es verdad que no da tiempo a abrirse perfecto para frenar y luego cerrarte, pero lo justo, porque como esta curva 6 se toma tan lento, pues te abres aquí la salida y da tiempo a abrirte un poquito y cerrarte. Sí que es verdad que quizá el error más común en esta curva 7 es intentar abrirte de más y luego cuando te quieres cerrar ya has perdido el piano interior y pierdes mucho tiempo. Es decir, tienes que estar controlando cómo de abierto estás y cuál es la capacidad de giro del coche, porque si giras demasiado pronto, pues puede que te comas este piano demasiado agresivo, pero el problema suele venir porque no te has abierto lo suficiente. Si tú tienes esta trazada y te abres demasiado tarde, te pierdes el piano interior, pierdes tiempo. Pero si en vez de abrirte ahí te empiezas a abrir aquí, pues fíjate que estás alejado de ese muro exterior, no estás tan pegado como aquí, entonces ya tu trazada es más cerrada todavía y esa curva que ya de por sí es muy cerrada, pues se te complica aún más. Luego justo puedes apoyarte un poquito en este piano porque llega la curva 8, que también suele ser una curva bastante traicionera. Por suerte el ancho aquí es algo más generoso con esta escapatoria, incluso para sacar coche pues viene bien. Y vienes de la 7 muy abierto, te tienes que cerrar aquí y salir de aquí con la mayor velocidad posible. Aquí empieza la recta más larga, que incluye realmente la curva 9, esta zona del túnel y todo eso, que de hecho veis aquí la entrada al túnel. Es importante esta curva 8 y es crítica porque tienes que salir lo mejor posible para encarar esa recta más larga del circuito con la mayor velocidad posible. Ahora, si con ese exceso de agresividad pierdes la parte trasera, tocas este muro y lo has perdido todo. O en el mejor de los casos, pierdes un poquito el control, no llegas a tocar muro, pero tienes que levantar el pie del acelerador, hacer alguna corrección con el volante y eso, sobre todo si lo vemos en clasificación, va a suponer que en este segundo sector marquen bastante peor tiempo del que podría haber marcado. Luego una recta medianamente larga ahí, incluye la curva 9, lo que pasa es que como está dentro del túnel, pues no la puedo ver con estas imágenes así sacadas del simulador y venimos hasta la frenada más fuerte de todo el circuito. Una frenada en la que algunos intentan adelantar. En esta Fórmula 1 actual me parece muy complicado porque lo único que tienes que hacer es cubrir el interior para defenderte, pasar por aquí y si haces así, el otro piloto no te puede adelantar por fuera. Aquí tiene que levantar y sí que lo que puede intentar es salir aquí luego con más velocidad, pero sigue siendo bastante complicado. Luego en vuelta normal, cuando no estamos ni intentando adelantar ni nada, es importante clavar la frenada, por supuesto, como siempre. Si dudas, mejor sacrificar la entrada. Bordeamos como podemos ese piano, este también y hacemos la ruta orgánica hasta aquí. Es decir, este segundo vértice no nos preocupa tanto, el que nos preocupa es este de aquí. En resumen, muy pegados a este muro, se puede tocar este piano, este no nos interesa tanto y lo más pegado posible a este. Y de esa forma hacemos la trazada lo más orgánica posible, que con orgánica me refiero a que no tienes que forzar tanto la dirección, sino que vas como fluyendo entre las diferentes curvas. Hay pequeñito tramo de recta, pero da tiempo a alcanzar cierta velocidad hasta la curva 12, que es esta que tenemos aquí, no confundir con esta, que es la curva número 1. Así que toque de freno, no muy fuerte y se redondea. Fijaos que la curva 12 no tiene ni un vértice claro, pero sí que hay que dar un toque de freno
y atacarla bien. Si pierdes la referencia o te sorprende por el tipo de curva que es muy rápida en un circuito de curvas más lentas, ahí sí que puedes perder bastante tiempo, pero ya digo, suele ser una curva relativamente sencilla donde los pilotos no suelen perder mucho tiempo. Otra historia son las 13 y 14. Son curvas muy difíciles y donde hay que aprovechar mucho los pianos para hacerla prácticamente en línea recta. Si entras muy forzado en la 13 porque la trazada no es la adecuada y luego tienes que levantar mucho en la 14, alguna historia por el estilo, ahí se pierde mucho tiempo. La clave es línea recta o lo máximo posible. Ahí nos vamos abriendo, nos tenemos que quedar bien pegados a la izquierda porque después vienen las 15 y 16. Fijaos que venimos de estas que son la 13-14, que hay que hacerlo más en línea recta posible. Te quedas aquí, te abres mucho y donde suele venir el drama en este muro interior. Es el típico muro en el que vemos las imágenes del neumático rozando el muro, que incluso lo hunde un poquito, porque aquí hay que apurarlo al máximo. Si pierdes este piano interior, vienes por aquí, te vas largo porque no has frenado lo suficiente, fíjate lo que te pasa. Te comes la 16 y tienes dos opciones aquí, si estás en esta situación. O frenas, intentas redirigir el coche, esquivar el piano, o como saltes por encima, sorpresa, te comes el muro. Así que por eso es tan importante apurar este piano, no atacándolo pronto, sino apurarlo atacándolo tarde. Apuramos ese muro y lo volvemos a hacer, como digo, con el menor giro de volante posible, intentando mantener una trazada recta dentro de las posibilidades que nos da el circuito. Y luego llegamos a una de las zonas también más traicioneras, tenemos la 17, punto de detección de DRS, por cierto. Esta 17 se puede hacer a fondo, pero nos va a complicar la 18, que fijaos la naturaleza que tiene. Es una curva que es muy abierta al principio, pero clac, se cierra al final con un vértice súper angosto. Además aquí el circuito es muy estrecho, aquí sí que se tiende a ensanchar y alguno se pasa de optimista a veces intentando adelantar, porque es una curva para la que hay que frenar a mitad, nos venimos abriendo y luego nos cerramos. Entonces, como te tienes que ir abriendo en este punto, a veces hay alguno que intenta colarse por el interior, pero ya digo, es muy arriesgado porque estos coches de Fórmula 1 son bastante grandes. Una curva también bastante complicada, ya digo, es importante la trazada, hacerla lo más recta posible, se frena, se cierra y aquí también es muy fácil perder el control del coche, porque tienes que dar gas lo más agresivo que puedas, ganas un poco de velocidad y ahí ya estás otra vez levantando porque viene la 19. Y además la 19 hay que atacarla tarde. Y así parece fácil, pero no lo es, porque tenemos aquí unos cambios de pendiente izquierda-derecha, que el coche se ve como se va balanceando y es muy fácil, si te pasas de agresivo aquí, tener un problema con este muro. Si vemos alguno que aquí en vez de ir así, se va un poquito largo, tiene que corregir y tal, ahí se pierde mucho tiempo también, porque ya vas a empezar la recta de meta con menor velocidad. Que no hay rectas muy largas en Mónaco, pero si estos pequeños puntos de recta, aunque sean cortitos, los empiezas con menor velocidad, lógicamente vas a perder bastante tiempo. Y como sé que la mayoría de los que estáis aquí pues sois casi tan frikis como yo, os voy a enseñar gráficos de telemetría para resumir lo que es el circuito. Los tengo justamente por aquí. Ahora vemos esas fotos para hablar de los setups y todo. Este es el gráfico general que yo os suelo enseñar, porque además cuando estoy analizando datos de telemetría para optimizar los reglajes o el pilotaje o lo que sea, también es el que más utilizo. Aquí vemos el gráfico de la velocidad constantemente subiendo y bajando, y es que fijaos que es un circuito de 3,3 kilómetros y esta es la recta más larga que hay. La de meta tiene trampa porque justo se corta aquí porque termina la vuelta y luego termina aquí, pero la más larga acelerando a fondo es esta. Este es el tramo más largo acelerando a fondo en un circuito de 3,3 kilómetros. Es decir, porcentualmente o proporcionalmente ya se ve pequeño, pero es que si encima el circuito es tan corto, pues como os podéis imaginar, no es un circuito de velocidad punta donde el drag, por ejemplo, te importe mucho, ni siquiera la potencia del motor en alta velocidad, sino que es más el par, esa entrega de fuerza de giro, el torque en salida de curva media y lenta, porque esto es una curva bastante lenta, estos son curvas de velocidad media, está un poquito más, pero toda esta zona es de muy baja velocidad y en función de cómo salgas de aquí vas a poder hacer esto. Esta también zona de muy baja velocidad, entonces por eso se dice que es un circuito de tracción. La tracción es la salida de curva media o lenta, entonces como tenemos tantas curvas de velocidad media o lenta, pues es muy importante. Pero también es importantísimo cómo gestionas las frenadas. Hay frenadas más fuertes como esta, la más fuerte del circuito es esta saliendo del túnel, hay otros toques de freno que son más o menos importantes también. Si se te dan bien las frenadas fuertes o flojas o lo que sea, aquí vas a destacar si se te dan bien las frenadas, sean cuáles sean tus puntos fuertes. Así que es muy importante y luego fijaos en el gráfico del acelerador. Es que a fondo, como decía, se va aquí, pero aquí es justo cuando se va a dar gas a fondo ya se vuelve a soltar y os hago un zoom. Se empieza a acelerar y no da tiempo ni dar gas a fondo y ya está soltando. Justo empiezas a dar gas a fondo y ya sueltas. Aquí un poquito, no da tiempo. Aquí un poquito, no da tiempo. Aquí un poquito, no da tiempo. Y luego ya aquí sí.
Es que es un circuito en el que es prácticamente imposible encontrarte los huecos para dar gas a fondo. Por eso es un circuito tan revirado y por eso tenemos tantísimos giros tan fuertes constantemente. Porque no solo es que vayamos girando un lado y otro constantemente, sino que son giros muy bruscos. Fijaos cómo vemos picos claros. Cuando es una curva de alta velocidad, pues vemos algo más parecido a esto, poco a poco. O incluso la 1, como veis, pues no es de las más cerradas. Por ejemplo, aquí que tenemos la 3 y la 4, pues veis que es como menos giro de volante, un lado y otro, giros muy largos. Aquí tenemos picos constantemente, solo de otro de meter volantazo fuerte, y es que es un circuito en el que necesitas que el coche sea ágil sí o sí. Y para conseguir que el coche sea ágil sí o sí, ¿qué necesitamos? Una buena puesta a punto del coche. Y para eso, para explicar ese apartado, tengo aquí estas imágenes. Es un circuito en el que la carga aerodinámica es alta, es máxima. ¿Porque vamos a necesitar muchos kilos de carga aerodinámica y así los vamos a conseguir? Pues no, en circuitos como Silverstone, como Barcelona incluso, aunque la carga aerodinámica en general o la configuración aerodinámica sea de menor carga, conseguimos más. Porque es que aquí, como no da tiempo a conseguir mucha velocidad, no hay curvas de hacerlas a 200-250 km por hora, pues no podemos generar tanta carga, porque la aerodinámica aumenta, como digo siempre, exponencialmente con la velocidad. Entonces, si aumentas un poquito la velocidad aquí, apenas aumentas la carga aerodinámica. Ahora, cuando estás aquí, por ejemplo, a 200 km por hora y aumentas un poquito la velocidad, aumentas bastante la carga aerodinámica. Espero que se haya entendido más o menos con ese gráfico ahí en medio. Así que es un circuito de carga aerodinámica máxima, no para conseguir generar muchos kilos de downforce, porque no lo vamos a conseguir, sino porque esos poquitos, entre comillas, kilos de carga aerodinámica nos ayudan y el drag que estamos generando, ese arrastre, ese empuje del aire hacia atrás, no nos perjudica, porque no hay rectas. Así que potenciamos sobre todo las curvas. Y más allá de la aerodinámica hay otro sistema que es más importante aún en Mónaco, que es el de las suspensiones. Necesitamos un coche que maximice al máximo el agarre de los neumáticos. Cuando pasemos por encima de pianos fuertes, cuando tengamos cuesta arriba o cuesta abajo, cuando pasemos por encima de baches, aunque se ha asfaltado gran parte del circuito, necesitamos que las suspensiones no nos abandonen nunca y siempre tengamos muy buen contacto entre el neumático y el asfalto. Por eso el trabajo de las suspensiones es absolutamente brutal. No queremos unas suspensiones que a la más mínima hagan vibrar la rueda y perdamos apoyo. Necesitamos siempre mantener un apoyo. Entonces, renunciamos a esa extra de agilidad, entre comillas, de tener una suspensión más rígida para que el coche siempre mantenga el contacto. Porque además es un circuito con un asfalto urbano, es de bajo agarre, aunque sí que va a ir evolucionando, pero claro, si lo vas a perder todo en clasificación o en las primeras vueltas de carrera, pues vas a sufrir bastante, como es evidente. Así que las suspensiones necesitan un trabajo fundamental, sobre todo las barras anti-roll que se oponen al balanceo, tanto delantero como trasero, por supuesto. Necesitamos un coche que permita ese juego de balanceo en el tren delantero. No podemos permitirnos un coche que no se balancee nada, porque además justo cuando pilles un piano, sobre todo los grandes bordillos que tenemos, por ejemplo, este que veíamos en la curva 7 es un bordillo muy fuerte, este de la curva 8 por aquí también, aunque este no se suele aprovechar tanto, pero si en cuanto te subas a uno de esos bordillos tienes una anti-roll muy rígida y hace saltar al coche, ahí pierdes un montón de tiempo y no te lo puedes permitir bajo ningún concepto. Así que las suspensiones, ya digo, con un buen rango de movimiento, que los elementos elásticos, es decir, los muelles, las anti-roll y demás, tengan un buen rango de movimiento, no sean demasiado rígidas y que los amortiguadores funcionen y nos hagan la vida más fácil. Y luego, en cuanto al resto de reglajes, es hacer el coche ágil entrando en curva y estable saliendo. No voy a decir subvirador, pero sí al menos estable. Porque saliendo de curva, como son tracción trasera, es fácil que si tú estás tomando una curva y tienes mucho empuje aquí, por ejemplo, tienes el diferencial muy bloqueado, tienes además la entrega de par puesta al máximo, este tren trasero va a tender a irse hacia afuera y el coche rota sobre sí mismo, es decir, haces un trompo. Y a lo mejor no te da tiempo ni hacer un trompo porque en cuanto este tren trasero se desliza hacia afuera, resulta que aquí tienes un muro y te chocas contra él y la has liado. Entonces, es importante que el coche sea lo más estable posible. ¿Cómo se consigue esto? Jugando con la entrega de par, quizá a nivel de piloto yendo en marchas un poquito más larga, se puede poner más convergencia, que es la inclinación que tienen las ruedas así, para hacer el coche más estable. Se puede incluso jugar con otros elementos de la suspensión y demás para fomentar al máximo el agarre en el tren trasero. Todo eso se puede hacer. Y luego, para entrar a curva y hacer el coche más ágil, la divergencia en el tren delantero es muy importante, esto hace más ágil el coche. Desbloquear el diferencial en entrada a curva para hacer que esta rueda pueda ir más rápido que esta y por lo tanto hacer rotar el coche. Son muchos sistemas que normalmente no lo podemos llevar tan al extremo porque nos importa mucho la degradación y el desgaste.
Este no es el caso. En Mónaco nos importa lo mismo la degradación que el drag. Entonces vamos a poner algo mucho más extremo. De hecho, Pirelli confía tanto en que se desgasten poco los neumáticos que no solo lleva la gama más blanda de neumáticos, sino que la presión mínima que establece en cada gran premio también es la más baja en Mónaco. Así que se fomenta incluso a través de las presiones ese agarre como sea en Mónaco, porque es lo que te va a dar tiempo por vuelta. Eso, por supuesto, y que el piloto vaya cómodo, que nunca lo podemos olvidar, y menos en un circuito así. Sé que es un circuito que algunos lo odian, espero que al menos con este análisis, y ojalá que con la carrera que veamos el domingo se os pase y podáis amar también este circuito de Mónaco y que cada vez seamos más. Y nada, como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, espero que os haya resultado interesante. Como siempre, pasad por Level Up Academy, que ahí tenéis una cantidad de información y de formación, que es muy complicado encontrarla, de este sector, brutal. Seguro que lo disfrutáis al máximo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.